acá. ¿Cuándo los usaste antes del cumpleaños? Ah, los metieron en la caja. ¿Cuándo los metiste? Los guardamos, ¿no? Ajá. Ya no sé dónde están mis audífonos. Yo recuerdo que dijiste que los ibas a guardar, mi vida. También que los guardé. Sí, sí, porque yo te dije dejarlos ahí arriba. Te dije, no, me dijiste. ¿Ah? Perdón. Buenas tardes. Ahorita, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarlos. Todavía son tardes, que conste. Todavía no son noches, son las 6:05. Un gusto saludarlos nuevamente, transmitiendo acá el día de hoy, 5 de septiembre del año 2022. Acá, pues, un corre-corre tremendo, amigos. Y ahí sí que la ciudad es un caos cuando llueve y nos afecta en varios aspectos. Y hoy, pues, no fue la excepción conmigo, pero gracias a Dios aquí ya gustoso de saludarlos y de estar compartiendo con ustedes una jornada más. Hoy empezamos a agotar los temas que servirán para nuestro examen en segundo parcial. Y pues el día de ayer en la noche en el tablón de Classroom les publiqué el material con el que vamos a desarrollar nuestras clases. No será el único que servirá para nuestro segundo parcial, habrá otro más, pero hoy pues es interesante e importante que tengamos a la vista y a la mano este material y lo que está contenido en él. Sí, chicos, bueno, vamos a empezar. De igual manera, pues hace un rato en la tarde se los envié al grupo de WhatsApp para los que no tuvieron posibilidad de verlo en el tablón de Classroom, pues ya está por acá, ya está a su disposición. Igual lo publiqué en el grupo de Telegram, está también disponible ya este material para que puedan pues hacer uso de él quienes estén interesados. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las formas de normación colectiva, los instrumentos de normación colectiva, y si da tiempo pues hablaremos un poco también de las distintas formas de organización colectiva que hay. Y pues para entrar en materia, primero en el material yo acá les cito, estamos hablando de la diapositiva número 2, la diapositiva 1 es el que tiene el nombre del material, el nombre de su servidor y el curso. En la diapositiva número 2 encontramos acá normas procesales en materia colectiva en el Código de Trabajo. Digamos como que en términos muy generales, todo lo relativo al derecho procesal colectivo lo encontramos en el título 12º, que se denomina procedimientos en la resolución de conflictos colectivos de carácter económico social. Chicos, disculpen, acá ya la comisión de estilo sigue fallándonos, perdón, ahí donde dice conductos es conflictos colectivos de carácter económico social. En el capítulo primero lo encontramos a partir del artículo 374. Yo acá, chicos, les hago una, ¿cómo es la palabra? Perdón, chicos, que aquí hubo ciertos cambios acá en la página de Facebook y hay ciertas aquí unas cositas que aparecen acá. Aquí quiero ver si ahí estamos, sí, ya está. Bueno, les decía que acá yo les describo, muchachos, digamos con cierto detalle, los artículos que están o que se refieren en sí al proceso colectivo. Les hablo del artículo 374, el artículo 376, que se relaciona con el arreglo directo. El artículo 377 se refiere a la elaboración del pliego de peticiones por parte de los trabajadores no sindicalizados y acuerdo al cual ellos llegan de decidir el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico social en el caso de los trabajadores sindicalizados. Gracias, mi vida.
Luego, en el artículo 378, encontramos la descripción que se hace del pliego de peticiones, ¿sí? El pliego de peticiones o demanda colectiva que se plantea ante el juez de trabajo. Luego, en el artículo 379 encontramos las prevenciones que se dictan o que dictan los jueces de trabajo. Artículo 380, entre otras cosas, pues advierte la autorización para dar por terminados los contratos de trabajo y un procedimiento extraordinario de reinstalación, ¿sí? Artículo 381, el pliego de peticiones, los requisitos de la demanda colectiva o demanda inicial. Artículo 382, la integración del Tribunal de Conciliación. Artículo 383, impedimentos legales o causas de excusa para integrar el Tribunal de Conciliación. Artículo 384, tribunal se declara competente. Artículo 385, la primera comparecencia de las partes ante el Tribunal de Conciliación. Se generan propuestas de bases de arreglo general. Artículo 386, pues nos relaciona qué pasa si se llega a un acuerdo, pues se termina el conflicto colectivo, se suscribe un documento que contendrá los puntos sobre los cuales va a descansar ese instrumento de normación colectiva, sea un convenio o un pacto colectivo, ¿sí? Artículo 387, segunda comparecencia. Este artículo advierte la posibilidad de que el ejercicio relacionado en el artículo 386, en el que se refiere a cuando llegan las partes, se reúnen cada uno por separado con el Tribunal de Conciliación, y pues el 387 da la oportunidad y la posibilidad, muchachos, a que se dé una segunda audiencia eventualmente. Incluso yo sé de casos en los que ha existido necesidad de hasta 3 audiencias que se pueden llevar a cabo, todo siempre si se hace dentro de los 15 días que establece el Código de Trabajo, que es el periodo de vigencia del Tribunal de Conciliación. Y luego el artículo 389 dice informe del tribunal cuando no se acepta el arreglo no se acepta el arreglo o la propuesta de arreglo conciliatorio ni compromiso de ir al arbitraje. 391, arbitraje voluntario, documentos, pruebas, actas que son de base para el juicio de arbitraje. 393, duración del procedimiento de conciliación, 15 días, lo que hablaba hace un momento. 394, pronunciamiento de legalidad o ilegalidad de la huelga. 395, plazo para que estalle la huelga calificada como legal. 396, momento procesal para solicitar al juez se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga después de que ha sido declarada legal la huelga y se ha estallado la misma. El pronunciamiento dice debe darse dentro de los 15 días siguientes a la petición de declaratoria de justicia o injusticia del despido. Ya más o menos en el transcurso de estos días que vienen previos a nuestro segundo parcial vamos a abordar ya con un poquito más a detalle estos aspectos. Luego 397 vienen las clases de arbitraje. Tenemos los arbitrajes que se dan de manera potestativa o potestativamente, o los arbitrajes que se dan de manera obligatoria u obligatoriamente. 397, aquí les cito el tema de las clases de arbitraje. 398 al 408 nos regula todo lo que se debe de dar para establecer, para materializar esa fase de arbitraje o fase arbitral en el conflicto colectivo de condiciones de trabajo. Acá pues en estos artículos vamos a ver cómo es que se establece o instala el tribunal de arbitraje, quiénes pueden ser integrantes de este tribunal de arbitraje, qué opción tienen las partes de decirle al juez, mire señor juez, nosotros estamos de acuerdo que los mismos vocales que estuvieron en el tribunal de conciliación sean los mismos que integren el tribunal de arbitraje. Es una manifestación expresa de las dos partes. Luego, aquí pues todo esto lo vamos a ver al dar lectura a los artículos 398 al 408. Luego el artículo 409 y al 413 nos dan las disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje. Así de sencillo, chicos. Estamos hablando del artículo 374 al artículo 413, pensamos serán, vamos a ver, 374, 84, 94, 404, 39 artículos. En 39 artículos está desarrollado el procedimiento relativo a los conflictos colectivos de carácter económico-social, del 374 al 413.
13. Son 39 artículos los que nos dan, los que establecen todo este procedimiento. ¿Sí? Vamos ahora a las formas de normación colectiva. Esto es parte de su curso que vieron ustedes en el curso de Derecho del Trabajo 2. Las formas, cómo se materializan, digamos, es como recordar cuáles son los instrumentos o formas de normación colectiva, recordar cuáles son los sistemas o formas de organización colectiva de trabajadores, ¿sí? Entonces, acá pues hago yo esta diapositiva a manera de recordatorio de cómo es que se dan estas formas o de normación colectiva o instrumentos de normación colectiva. Se llaman así o tienen este nombre en general, muchachos, porque estos cuerpos normativos van a regular el ambiente de trabajo de toda una colectividad, van a regular las condiciones laborales de todo el conglomerado de trabajadores y obviamente patronos con los cuales coexistan. Estos instrumentos van a dar la pauta que jurídicamente esté establecido o regulado todo lo que debe de hacer o los derechos que pueden tener o las cosas que tal vez hasta cierto punto no puedan hacer todo el conglomerado de trabajadores y en su caso, pues como les digo, el tema de los patronos. En primer lugar, hablamos de contratos colectivos regulados en el artículo 38 del Código de Trabajo. Vamos a dar lectura a este artículo, así rapidito, 38 del Código de Trabajo, contratos colectivos. Esto es casi, este instrumento, esta forma de normación colectiva es casi en desuso, muchachos, casi que no se utiliza por lo complicado y complejo que es hacer contratos colectivos de esta magnitud. 38, quise citarlo para que ustedes supieran a qué se refieren estos contratos colectivos. Vean esto, artículo 38. Aparte, o sea, si vamos a diferenciar, hablar de contratos de trabajo, tenemos los contratos individuales, ¿sí? Regulados en el artículo 18 del Código del Trabajo. Contratos, miren, vean cómo está, si leemos un poquito arriba del artículo 18, dice título segundo, contratos y pactos de trabajo. Luego dice capítulo primero, disposiciones generales y contrato individual de trabajo. No vamos a ahondar a leer lo que regulan estos artículos, pero nos vamos al capítulo segundo, contrato colectivo de trabajo. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. O sea, a diferencia, en el contrato individual está usted, señor trabajador, y el patrono. Dos personas individuales, dos personas solitas, el trabajador y su patrono. En el contrato colectivo, acuérdense de aquellas características que vimos en el parcial anterior, hablamos de aquella indeterminación, aquella imposibilidad de generar una individualización de toda una colectividad de trabajadores, y ante esa dificultad el legislador establece estos instrumentos de normación colectiva. Les dice a los sindicatos, mire, señores sindicalistas, señores del Sindicato General de Trabajadores de ¿qué les digo? De algún lugar X, ustedes tienen, señores del sindicato, tienen la posibilidad de firmar un contrato colectivo en el cual dice algunos o todos sus miembros. Por ejemplo, el sindicato puede ser que decida firmar un contrato que tenga albergados, qué sé yo, 200, 300 trabajadores, y que decidan firmar un contrato colectivo de trabajo, y que en el cual el sindicato, en nombre de unos 150 o 200 trabajadores, el sindicato va a asumir el compromiso de que estos 150 trabajadores, dice, realicen labores determinadas mediante una remuneración que será ajustada y pagada de manera individual. O sea, se le va a pagar al trabajador. Si bien es cierto, el contrato se hace a través del sindicato,
pero el trabajo lo va a prestar un trabajador y el beneficio, el pago, el salario lo va a recibir el trabajador directamente, no pasa por las manos de las organizaciones sindicales. Eso el legislador no lo permite porque pues, a la larga advierte que como cualquier escenario en el que el ser humano interviene puede darse una situación tentadora y alguien pues con el tema de la plata puede realizar actos que afecten a todo un conglomerado de trabajadores. Vean esto, artículo 39, rapidito. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito, en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para que el patrón no quede obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, ¿sí? Directamente o por medio de autoridad de trabajo más cercana entre los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados a él. O sea, el hecho de que no haya un contrato individual, un contrato colectivo, ¿sí?, genera dos efectos. El primero, libera al sindicato de cierta responsabilidad, ¿sí? Y segundo, da luz o da vida a todo un conglomerado de contratos individuales. Los trabajadores no se quedan desprotegidos. El legislador dejó establecido, dada la posibilidad a que los sindicatos puedan celebrar estos contratos colectivos. Pero por alguna circunstancia el legislador también dijo, no, también vamos a proteger al trabajador. Si en algún momento por X o Y circunstancia el contrato no existe, se desaparece o no se encuentra, pues ni modo, esto no implica, eso no evita la posibilidad de que se genere un contrato individual de trabajo por todo el conglomerado de trabajadores. ¿Sí? Bueno, 40. Expresarse el nombre completo, dicen todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebran, la empresa o sección de la empresa, el lugar de trabajo que abarquen y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Los demás artículos creo yo que no es importante darle lectura, sí, vamos a avanzar y vamos a hablar a continuación del otro instrumento de normación colectiva, que son los pactos colectivos de condiciones de trabajo. No ahondo mucho en el tema de los contratos colectivos, muchachos, porque no es tanto objeto o materia de nuestro curso, ¿sí? Lo cito porque sí es una forma de normación colectiva, es una forma en la cual colectivamente un conglomerado de trabajadores asumen compromisos de prestar un trabajo, de realizar una actividad laboral en favor de un patrono, pero estos contratos han sido o son celebrados a través de los distintos sindicatos o organizaciones sindicales. El siguiente instrumento de normación o forma de normación colectiva son los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Acá yo les cito en la diapositiva 3 artículos que considero son importantes, que deben de tomar o tener en consideración ustedes, artículo 49, 50 y el tema del artículo 53 literal D, que se refiere al periodo de vigencia de los pactos colectivos. El pacto colectivo, en términos generales, el artículo 49 lo define como es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Oigan esto, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a él. ¿Sí? Dice, con el objeto de reglamentar las condiciones. Vean esto. El pacto colectivo reglamenta condiciones. El contrato colectivo, ¿qué es lo que reglamenta? ¿Qué es lo que materializa? El contrato colectivo, dice, por virtud del cual sindicatos se comprometen, dice, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros, acá, ejecuten labores determinadas mediante una remuneración. Acá el contrato colectivo establece una relación laboral, establece condiciones en las cuales una colectividad se compromete a prestar un servicio, ¿sí?
establece la relación laboral, una relación laboral, a través, repito, de una organización sindical. En cambio, el pacto colectivo, dice, reglamenta las condiciones económicos sociales en las que debe de prestarse y las demás materias relativas a este. Son los dos objetos de estos instrumentos de normación colectiva. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y sus normas deben adaptarse, y a sus normas, vean esto, deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones del artículo 45 al 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencial de esta norma, esencialmente normativa de este. Artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para las partes que lo han suscrito. Vean, aquí vienen aquellos aspectos que yo les hablaba o que les hablé hace unas semanas, chicos, sobre los efectos que tienen los pactos colectivos, los instrumentos de normación colectiva. A diferencia de los contratos colectivos, acá solo se van a obligar los que aparecen suscribientes de este contrato colectivo, ¿sí? Ellos van a asumir el compromiso. Si el sindicato dice, obviamente tiene que estar determinada la cantidad y los nombres de los trabajadores que van a estar sujetos a ese contrato colectivo. En cambio, el pacto colectivo no. El pacto colectivo, su efecto es abstracto. Su efecto va más allá de cualquier listado de personas o nombres que pudiesen existir en la empresa en el momento en que cobra vigencia este pacto. Dice, sin embargo, vean esto. El artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para las partes que lo han suscrito. B. Para todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que él se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos, y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Vean esto. Los efectos del pacto se van a extender a aquellos trabajadores, ¿sí? Aunque no sean sindicalizados, dice, aunque no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Sí, ubiquémonos en algo, los pactos colectivos los celebra un sindicato y un patrono, ¿sí? O un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos, qué sé yo, ¿sí? Pero, o sea, el pacto colectivo, pero dice acá, y dice, abarca a todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos. O sea, ese pacto va a aplicarse a todo mundo, incluyendo a trabajadores que no sean parte del sindicato, pero siempre y cuando sea algo que le favorezca, no que le perjudique, porque también yo no sé si por ahí han tenido la oportunidad de ver, pero si no, yo primero Dios por ahí les voy a poner en el tablón algunos ejemplos de pactos colectivos. Hay pactos colectivos que tienen obligaciones también para los trabajadores. Por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, se establece algo muy típico y frecuente, chicos, que en el pacto colectivo se establece una cuota que van a dar los trabajadores para pagar los gastos de los abogados que asesoraron al sindicato. Puede ser. Ahí está establecido. O sea, eso obviamente solo va a afectar a quienes, a los trabajadores que son sindicalizados del sindicato que firmó el pacto. A otros no. A otros se les va a aplicar solo y cuando les favorezca. ¿Estamos? Y C dice los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no les quepa la menor duda, muchachos, que por allí puede surgir algún patrono vivo y que, por ejemplo, después de que se puso en vigencia un pacto colectivo, empieza a celebrar contratos en los que no se reconozcan derechos que sí están establecidos en el pacto, ¿sí?
Eso es prohibido, eso no lo pueden hacer los patronos. Los patronos en los contratos deberá tenerse por incluido todo lo que sea favorable para los trabajadores. Por ejemplo, las jornadas, es muy probable que en un pacto colectivo se mejore la jornada laboral y se establezca que los trabajadores van a trabajar solo 6 horas. Por ejemplo, que van a trabajar solo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, por ejemplo. O que van a trabajar, no sé qué sé yo, 6 horas diarias equivalen a la semana, 30 horas a la semana. La jornada normal creo que son 40, si no estoy mal, más 4 del sábado, 44 horas a la semana, si no estoy mal, o 40, sí, algo así creo que va. Perdón por ahorita que no tengo claro el dato, pero por ejemplo puede ser que en el pacto se establece que el horario va a ser de 6, que la jornada va a ser de 6 horas, que el horario de trabajo va a ser de 7 de la mañana de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, entonces todos los trabajadores, aunque no estén, o sea, los futuros que vayan a asumir un compromiso laboral a través de un pacto, de un contrato de trabajo, van a estar sujetos también a ese horario. Por ejemplo, les cito como ejemplo eso. Entonces, acá dice la literal C, dice, los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto, dice, en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo, ¿ok? Acá luego, pues como parte de los aspectos que consideré necesarios, en una próxima clase vamos a leer, porque la necesidad del contenido así lo va a exigir, estos otros artículos que no estamos leyendo hoy de este capítulo. Hoy el artículo 51 va a ser algo que vamos a leer a futuro, no muy lejano, ¿sí? Pero me voy hasta el artículo 53, el literal D. Dice vigencia, la vigencia. Ay, perdón, es literal B. Perdón, chicos. Chingue, cabrón. Disculpen, chicos. Es literal D. Ahí, por favor, corrijan que es el artículo 53, literal B. Yo puse por error literal D. Disculpen, chicos. El 53 dice, el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el pacto, perdón, colectivo de condiciones de trabajo, debe estipularse lo relativo a B, la duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. En ese entendido, es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de un año, o sea, menos de un año NEL, o sea, un año mínimo, ni mayor de 3, o sea, de 1 a 3 años. Pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con un mes de anticipación, como mínimo, dice, anticipación al respectivo vencimiento. Es decir, que si un mes antes de que pierda vigencia el pacto, ¿sí? Por ejemplo, el pacto pierde vigencia el 7 de octubre, pensemos, el pacto, aquí todos los días y horas cuentan, el pacto pierde vigencia, ¿cuándo? El 7 de octubre, por ejemplo. ¿Qué día tienen que denunciarse? Se tiene que denunciar mañana, 6 de septiembre. O sea, un mes antes de que se pierda su vigencia. Ahorita no tengo aquí, pero hay un artículo de la ley del organismo judicial que advierte que los plazos se vencen en la víspera. ¿Eso qué quiere decir? Que si hablamos de un mes, o sea, el plazo vence antes de ese mes, es decir, va a vencer, digamos, por ejemplo, un día antes de que se vence ese mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no se presenta la denuncia del pacto, el pacto vuelve a cobrar vigencia. Que se les chispoteó y lo denunciaron el 7, ya no. Ya el 7 de septiembre, ya ese plazo del mes, ya venció, ya precluyó. Ya se tiene menos de ese mes, entonces ya no se puede. ¿Estamos? Entonces es un mes que tienen para denunciarlo.
Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la distancia. Las demás estipulaciones legales en las que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios y salarios mínimos. O sea, de esto tiene que estar regulado en el pacto. Aquí entran ese tema de esas condiciones económico-sociales, vean. No es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Es prohibido eso. O sea, la ley, el hecho de que estén sindicalizados no les da ninguna posición de privilegio, preferente o de ventaja frente a los que no son sindicalizados. En teoría, aunque hay algunas circunstancias que a veces orientan a establecer que sí puede generarse algún tipo de discriminación, ¿sí? Bueno, luego la denuncia de un pacto colectivo. Aquí estoy viendo el siguiente párrafo después de la literal D. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación, oigan bien, ni disminución de los beneficios contenidos en este. Cualquiera puede decir, como ya denunciaron, ya el pacto ya venció. No. Ya pierden vigencia todos los derechos. No. Si no se denuncia, el pacto ya vimos que pierde, digamos que se renova su vigencia por otro periodo igual. Entonces, si se denuncia, eso no se debe de interpretar como que se están quedando sin vigencia. Dice que se estén disminuyendo o se estén dejando sin efecto o que estén terminando los beneficios contenidos en el pacto. ¿Ya? El único objeto que tiene la denuncia es dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Puede ser que yo en el examen les diga, chicos, ¿cuál es el único efecto que tiene la denuncia del pacto? Acá lo encontramos en este último párrafo, esta disposición que leía, que es el párrafo que está después de la literal D del artículo 53, y dice acá, su único efecto es dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. ¿Sí? Ese es el único objeto de la denuncia. ¿Estamos? Vamos a los convenios colectivos. Los convenios colectivos los encontramos, digamos, relativamente regulados acá en el 374. Quiero que entiendan algo, chicos. Muy bien, gracias Carlos por la pregunta. Aquí vamos a leer algo que está relacionado con lo que Carlos nos pregunta. Dice, la copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación más el término de la distancia. Aquí este párrafo está entre las literales B y C del 53. Acá, chicos, hijo de la madre, aquí se lo voy a subir en un rato al tablón. Aquí se me fue la pila hoy en mis carreras, ya no se lo logré subir antes. Tengo el reglamento de denuncias de pactos colectivos del Ministerio de Trabajo. Ahí se los voy a compartir. Ahí en los medios que tenemos, en nuestro tablón, en el chat de WhatsApp y en el de Telegram, voy a compartirles este reglamento que establece cuál es el procedimiento que debe utilizarse primero para las denuncias y luego para las aprobaciones de los pactos colectivos. Entonces, para tu pregunta, Carlos, ¿en qué entidad va? Primero, entendamos algo. La denuncia del pacto se hace entre las partes. Puede que la denuncia la hagan los trabajadores, le comunican al patrono, mire señor patrono, por este acto estamos denunciando la vigencia del pacto. ¿Para qué? Para que quedemos en libertad de negociar un nuevo pacto. ¿Sí? Pero dice para que tengan libertad de negociar un nuevo pacto. O puede ser que diga el patrono, mire señores sindicalistas, considero que es necesario revisar revisar las condiciones laborales
ya la realidad exige que se tomen ciertas determinaciones sobre X o Y aspectos, entonces ahora vamos a negociar un nuevo pacto. Entonces se denuncia. Acá dice, un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Por ejemplo, se estableció que el pacto vencía el 7 de octubre. Dice, debe de, como mínimo, no dice que exactamente sea un mes, no, cuanto menos un mes, ¿sí? Es entendido, los va estipulado, dice, en un plazo menor de un año, en cada ocasión se tiene prorrogado, aquí está. En la literal B comienza a regir, entendido que no puede fijarse su vigencia por un menor ni mayor, lo denuncian por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Con lo dice por lo menos, ojo, que no dice un mes exacto, no, dice por lo menos, o sea, como mínimo. ¿Sí? Mejor si lo hacen con 2 meses, un mes 15 días, un mes 20 días, no lo dejemos como buenos chapines todo a última hora, no. Entonces, la parte interesada va a ser la que va a denunciarlo. Puede ser, chicos, que el sindicato y el patrono estén de acuerdo y digan, mire, este año no vamos a negociar pacto. Que siga vigente el que está. ¿Sí? Que siga vigente. No vamos a negociar pacto. No lo denuncia. El pacto automáticamente sigue su vigencia. Entonces, entre ellos, entre los patronos y los trabajadores, debe de hacerse esa comunicación para denunciar el pacto. Ahora bien, sí dice acá el segundo párrafo de la literal B, que la copia de la denuncia del pacto debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación entre ellos, más el término de la distancia. Puede ser que haya que recorrer alguna distancia y que, por ejemplo, la sede de la entidad está en otro departamento, puede ser que haya necesidad de establecer gracias Mildred, gracias Carlita, perdón Isaías, si es el 53, aquí lo hicieron tus compañeras, ¿sí? Entonces puede ser que haya necesidad de establecer un plazo de la distancia, si no, pues igual, miren chicos, o sea, si dice un mes, no se confíen y lo dejemos todo a última hora. Puede ser un mes, una semana, un mes, 15 días, puede ser 2 meses, no importa. Lo importante sí es que se entregue esa comunicación, le diga al señor patrono, mire, venimos a denunciar el pacto, nos sellan de recibido y esa copia de la denuncia, ¿sí? Es la que se lleva al Ministerio de Trabajo. Ahí el ministerio lleva el control, en teoría, de estas denuncias de los pactos colectivos, ¿sí? Les hablaba yo de los convenios colectivos de condiciones de trabajo, y es que digamos que en términos generales los convenios colectivos están reconocidos de una manera tácita. En ningún lado del Código de Trabajo vamos a encontrar ese nombre como tal. El contenido de algunos artículos sí nos orienta y nos dice que así se llama, que esa es su denominación. Los encontramos, por ejemplo, acá podemos citar los artículos, perdón que aquí no los cité, 374 dice, 374, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear al patrono o los representantes de este verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones de forma atenta. Cuando así procediere, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad posible. Vean el 375. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, no dice a un pacto, a un arreglo, 375. Se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo y
y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. Aquí no dice convenio colectivo, ¿no? Pero es obviamente un arreglo. Se ha ido pues utilizando y acuñando el término, ¿sí? Porque el pacto está establecido, es exclusivo de otra forma de organización colectiva. Los convenios colectivos los celebran ¿quiénes? Los grupos coaligados o los comités ad hoc, ¿sí? Dice acá en el 374, inmerso en el segundo párrafo de este artículo, dice: al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros. Estos se van a encargar, son electos por la Asamblea de Trabajadores. Yo en alguna ocasión, muchachos, les he contado que hay algunos trabajadores que por diversas razones, respetables muchas de ellas, no les gusta la palabra sindicatos, no les gusta. Pero obviamente sí tiene que existir una organización de trabajadores, ¿sí? Tienen que organizarse. Veamos el 87 y el 98, busquen sus convenios 87 y 98 de la OIT. Ahorita regreso. Ahorita, chicos, solo quiero encontrar el artículo. Ok. Vamos al el convenio 87 de la OIT, artículo 2. Oigan esto: los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Sí. Acá, si bien es cierto, se habla de libertad sindical, pero el convenio, cuando fue elaborado, las personas que estuvieron en aquel cónclave y establecieron o buscaron la iluminación divina y utilizaron las palabras más adecuadas, dejaron abierta la posibilidad de que, independientemente como se llame, se reconoce la organización de los trabajadores, se reconoce y protege el derecho de los trabajadores a organizarse, a conformar una organización que va a velar por sus derechos, ¿sí? Que va a representar a los trabajadores. En ese contexto, hay que considerar que aquí es en donde yo les digo, disculpen chicos que por ahí se oye la voz de mi hija, pero estamos compartiendo escenario, ella hace sus clases de ballet y yo doy mis clases acá. Entonces, el convenio de la OIT, 87 de la OIT, deja abierta esa posibilidad de que los trabajadores se organicen, sí, y lo que la OIT protege es el derecho de los trabajadores a organizarse, llámese como se llame esa organización, ¿sí? Algunos utilizaron a la luz de esta disposición y pretendieron que ¿cómo es que se llamaban? Las asociaciones solidaristas, muy de moda en los años 90, en muchas instituciones, principalmente en las bancarias, pero estos eran organizaciones de trabajadores motivadas por los patronos, o sea, los que manejaban esas organizaciones eran los patronos, era como una
era como los contrarios o los contras a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, y crearon esto. Pero acá, regresando a nuestro contexto, acá lo tenemos en el Código de Trabajo. O sea, repito, el legislador laboral que creó esta norma desde hace más de 60 años dijo, no, miren, aquí vamos a, a dejar abierto esto. Vamos a dar dos opciones, porque aquí más adelante vamos a leer esto, el 377, que se refiere a los acuerdos que se realizan entre trabajadores sindicalizados y patronos. Pero sigamos con el 74. Tenemos claro que los grupos de los consejos o comités ad hoc o permanentes, llámese así, incluso algunos les hablan como grupos coaligados de trabajadores, creo que hay un artículo que da luz a ese concepto aquí más adelante, orienta a que por medio de estas organizaciones se pueda llegar a un arreglo también. Que estos trabajadores, que son tres, acá dice un grupo o un comité no mayor de 3 trabajadores, que va a representar a la asamblea, van a ser electos en asamblea. Más adelante les voy a vamos a hacer una dinámica en la que vamos a estar jalando artículos de un lado o refrescando el contenido de ciertos artículos cuando veamos algunos aspectos especiales. Pero acá estas organizaciones pueden celebrar, están reconocidas legalmente para poder celebrar estos documentos. Dice, dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones, bla, bla, bla. 375. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores, no dice entre patronos y sindicatos, dice entre patronos y trabajadores, conduzca a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. Segundo párrafo 375. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. Es decir, el legislador le dejó, vean qué interesante esto. Yo siempre he insistido en cómo nuestras leyes dan la pauta a que sean patronos y trabajadores de primero, así, sin necesidad de mayor formalismo, de entradita, arreglen sus problemas, encuentren soluciones. Claro, se permite la intervención estatal, ¿sí?, a través de la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque acá el Estado, a través de la inspección, el Estado representado por medio de la Inspección General de Trabajo, va a verificar que ese convenio, que ese acuerdo, ¿sí?, no transgreda ninguna disposición que establezca, que proteja a los trabajadores, ¿sí? Y en segundo, la segunda misión que va a tener la inspección va a ser que velar porque se cumpla el convenio que allí que se ha celebrado, ¿sí? La contravención a lo pactado, o sea, si alguien no cumple lo que ya se pactó, vean aquí qué interesante, se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiese cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de daños y perjuicios que se hubiesen causado. Aquí se deja de una manera sencilla y poco formal, digámoslo así, que bueno, si uno de los dos no cumplió, bueno, si fueron los trabajadores, rácate una multa. Si fueron el patrón, rácate una multa, sin perjuicio de que la parte que se considere afectada pueda exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de daños y perjuicios que se hubiesen causado. Veamos esto. 376. Este es interesante, chicos, no lo olviden, que ustedes, futuros abogados, van a asesorar a trabajadores para organizarse como por medio de un comité, un grupo coaligado, un comité ad hoc, un grupo permanente, tienen una obligación, y el 376 la establece,
Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que hable el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. ¿Sí? Acá, cuando se va a conformar una organización de trabajadores a la luz del 374, debe de darse un aviso a la Inspección General de Trabajo. Eso a la larga, lo veremos más adelante, genera una protección también especial para los trabajadores. Vamos, el siguiente ítem que se menciona acá es, en la diapositiva, son las sentencias arbitrales, artículo 403, 405 y 406. No voy a dar lectura al tema de las sentencias arbitrales porque más adelante, cuando veamos el procedimiento arbitral y las sentencias arbitrales y todo lo que ello implica, pues daremos lectura a estos artículos. ¿Sí, chicos? Cambiamos de diapositiva. Aquí vamos a ver las distintas formas de organización colectiva. Acá como que, digamos, un resumen en sí de lo que en parte hemos hablado acá en esta clase. Los comités ad hoc, 374 al 376, coalición o uniones de trabajadores, que es otro nombre con el que algunas tratadistas o algunos autores también identifican a esta agrupación de trabajadores que no es un sindicato, lo pueden llamar, como repito, comité ad hoc, coaliciones o uniones de trabajadores, ¿sí? Acá luego viene sindicatos de patronos o de trabajadores, artículos 206, 210 del Código de Trabajo, que se necesita que sean pues constituidos como un mínimo de 20 trabajadores y un mínimo 20 o más trabajadores y 5 patronos. El concepto de lo que es un sindicato está en el artículo 206, el sindicato como persona jurídica, como un ente sujeto de derechos y obligaciones, artículo 210, la edad mínima para pertenecer a una organización sindical, que habla de 14 años o más, actividades de los sindicatos, artículo 214, literal A, la inamovilidad sindical, el derecho que gozan, primero, los trabajadores que participan en la conformación de un sindicato. Segundo, los trabajadores que conforman el comité ejecutivo provisional. Tercero, los trabajadores que conforman el comité ejecutivo ya definitivo hasta creo que un año después de haber dejado su cargo. Gozan de esa inamovilidad, es decir, que no pueden ser despedidos sin justa causa. Ahora bien, si una de estas personas incurrió en una causa justa de despido reguladas en el artículo 77 del Código de Trabajo o cualquier otro instrumento o cuerpo normativo en materia laboral, pues puede ser despedida mediante el agotamiento de un juicio ordinario laboral en el cual se demuestre cuál fue la causa o la causal en la que incurrió el trabajador para que el patrono pueda despedirlo. Repito, o sea, esa inamovilidad está para no ser despedidos sin justa causa. Si cualquier persona, aunque así sea un dirigente sindical, incurre en una causal de despido, se le puede despedir, siempre y cuando esa causal de despido se demuestre en un juicio ordinario laboral. En lo particular, me ha tocado que autorizar 2 casos, recuerdo, de personas que conformaban el comité ejecutivo de un sindicato, tenían puestos como secretarios de alguna clase y esos cargos sindicales los protege de inamovilidad. Pero resulta que sí, pues eso no implica que puedan incurrir en una causal y si se demuestra esa causal se le puede autorizar el despido. Repito, yo ya lo he autorizado y se me demostraron que la trabajadora y el trabajador, que fueron 2 casos distintos, incurrieron en causal y autoricé su despido. O sea, ¿es viable? Sí. Luego hablamos de aquí del artículo 209, la formación de un sindicato y los miembros del comité ejecutivo, artículo 223, literal D. Hablamos de los sujetos de la negociación colectiva, quiénes son los sujetos procesales,
los sindicatos de trabajadores o de patronos, las coaliciones, o sea, los consejos o comités ad hoc de trabajadores y los patronos. Sujetos en lo procesal, repito acá, coaliciones, sindicatos, patronos, pero acá incluyo ya las personas que integran los distintos órganos jurisdiccionales. Hablamos de jueces y magistrados de trabajo, quienes por disposición de ley pueden conocer algunas etapas del conflicto colectivo, y los jueces y vocales que integran tanto los tribunales de conciliación como los tribunales de arbitraje. Por acá vamos a dejar nuestra clase, chicos. Vamos a, bueno, la siguiente diapositiva es algo relativo a los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho y los conflictos colectivos de carácter económico-social. Esto lo vamos a abordar y las siguientes diapositivas en nuestra siguiente clase. Sí, chicos, vamos a dejar por acá nuestra clase del día de hoy. Hoy nos quedamos en la diapositiva, abordamos la diapositiva número 9. En la próxima clase abordaremos la diapositiva número 10. ¿Estamos, chicos? Vamos a concluir por acá nuestra transmisión. Solo voy a dar lectura a sus mensajes y permítanme, ahí está. Si tienen alguna inquietud, pues ya saben que con mucho gusto acá pueden compartirla, ¿sí? Saluditos, saludos a Susana, a Jennifer, a Mandy, a Melanie, a Rosy Calderón, a Amán Mejía, me dijo buenas noches, disculpe Amán la tardanza, Susana Garrido, Cintia Aguilar, Carlos Cuellar, Brendy Winac, Brendy Winac, Araceli Rodríguez, Locaro, buenas tardes igual, Eder Josué Miranda, buenas tardes, Elder Choc, buenas tardes, Mildred Sandoval, Ninet Arriaga, Daniel Cipriano, Alexander Javer, hola Alex, ¿cómo están? Gusto saludarles chicos, muchas gracias, hola Blanca Reyes, Aura Leticia Orizábal Josh Shoyón, buenas tardes igual, Pablo BP, buenas tardes, Alexander Javer, disculpe licenciado, me gustaría hacerle una consulta, si habrán extemporáneos, pues los extemporáneos, Alexander, se solicitan a la coordinación. Hay un plazo que está establecido en la reglamentación de evaluación. Ustedes tienen que hacer su solicitud ahí y ellos ya me informan quienes solicitaron exámenes extemporáneos y quienes solicitaron exámenes extemporáneos y en su caso, pues el examen extemporáneo se realiza al quinto día según el calendario, al quinto día hábil del que fue el examen ordinario. En ese contexto, el examen extemporáneo se tendría que realizar el día de mañana. El examen de ustedes fue el día martes de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, hoy lunes, el quinto día hábil sería mañana, pero pues primero tenían que haber hecho su solicitud del examen extemporáneo, según la reglamentación, dentro de los 3 días siguientes a la realización del examen. Es decir, tendrían que haber solicitado su examen extemporáneo el día viernes de la semana pasada. Esto es lo que puedo decirles, chicos. Yo en lo particular solo me sujeto a las instrucciones que da la coordinación, ya que ellos son los que reciben los exámenes y tienen que justificar la razón por la cual nos examinaron y lean la reglamentación de evaluación. Ahí se establece que solo por motivos laborales y de salud debidamente comprobables puede otorgarse un examen extemporáneo. Mayra Álvarez, buenas tardes igual. Argelia, mucho gusto. Paula igual. Paula, mucho gusto saludarte, muchas gracias. Hola Nisi, gusto saludarte. Rocío Zúñiga. Carlos Cuellas, ¿en qué entidades en donde se denuncia el pacto colectivo que se va a terminar? Ya aclaramos de que la denuncia se hace entre las partes del pacto, es decir, entre el sindicato y el patrono, o el sindicato de patronos y el sindicato de trabajadores. Ellos se hacen esa comunicación escrita. De esa denuncia o esa comunicación tienen 2 días para enviarla una copia al Ministerio de Trabajo. Gracias Carla y Mildred por apoyar al compañero. Heiser Álvarez, mucho gusto igual. Rocío Zúñiga. Rocío Zúñiga, las diapositivas están en el grupo de Telegram, están en el tablón de la clase. Si usted es alumna, ahí puede encontrarlos. Igual ya lo envié al chat del grupo de la clase. Ahí está disponible también el material. Mario Barrios, mucho gusto, ¿qué tal? Buenas noches igual. María de Los Ángeles, gracias igual. Misty Rachón, mucho gusto igual. Mayra Álvarez, disculpen, ¿alguien puede hacerme el favor de agregarme a Telegram? Gracias.
Igual, Rocío, si gusta, me escribe al Messenger y ahí yo le oriento sobre cómo ingresar a ese grupo, Rocío, pero si es que rato, desde que empezamos la clase hablamos de ese grupo de Telegram. Si usted ha estado en mis clases, pues, me imagino ya tuvo que haberse adherido a ese grupo. Demasiado tarde andan haciendo las cosas. Susana Garrido, feliz noche igual. Elisa Bosque dice, licenciado, disculpe, solo quería consultarle. ¿Está permitido que personas ajenas nos puedan grabar? Trabajo en banco y tuve un caso tuve un caso hace em, hace poco donde la clienta llegó muy grosera y empezó a grabar todo para exponer en redes sociales el cobro de la carta de pago. Pues hay que ver cómo el banco maneja la política y que sus clientes, en el caso de ella como cliente, pueda pues hacer ese tipo de cosas. Creo que allí a usted en forma particular, pues usted estaba, entiendo yo, prestando un servicio como trabajadora del banco y en este caso, pues te respalda en las instrucciones que le da su patrono, puede, pues obviamente, pues realizaba o le indicaba esa gestión. Pero sí, en este caso, yo creo que sí sería el banco el que tendría que, su jefe o las personas encargadas que tengan a bien manejar y ver ese tipo de circunstancias, pues abordar a la señora para abstenerse de realizar ese tipo, incluso en la red social donde puedan hacer eso. Claro, miren, mucha gente ahora con el tema de la tecnología, la facilidad de grabar conversaciones, pues hace y deshace y publica. Es un riesgo, puede ser una violación a la intimidad, hay que analizarlo, pero sí en todo caso ya tendrá que ser el banco y su política que puedan tener establecida para protegerlos a ustedes como trabajadores. A sus órdenes, Rocío, muchas gracias, igual. Feliz noche, Pablo. Alexander, a sus órdenes igual. Rocío, muchas gracias. Ya está en el grupo, creo yo. Si no, pues ahí estamos a la orden. Cualquier cosa me escribe al Telegram, Rocío. Y yo con gusto, pues ahí le oriento sobre qué hacer. Gracias, Eric. Feliz noche igual. Chicas, chicos, que Dios me los bendiga. Feliz noche. Nos saludamos, Dios primero, el próximo miércoles. Hasta pronto.